Hola a todos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar con la última parte del segundo capítulo de este interesante libro, La batalla cultural de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. Bueno, en los videos anteriores ya vimos cómo fue que hubo un cambio estructural en la cultura y en la economía. Hoy vamos a ver cómo fue ese cambio estructural en la política en la sociedad moderna. Desde el mundo primitivo, la política estaba supremamente ligada a la cultura. Y lo podemos ver claramente porque el poder estaba en función del conocimiento mágico, del conocimiento religioso que solo la edad era capaz de dar. Entonces, quien poseía estos conocimientos era quien tenía el poder de gobernar al grupo. También podemos ver más adelante, por ejemplo, en el caso de los egipcios, que la relación entre la política y la religión era todavía más fuerte porque el faraón en vida era conocido como el dios Horus y cuando moría era conocido como el dios Osiris, y su función política no era solamente para cobrar tributos o para subirle el impuesto a alguna cosa, sino que su labor consistía en hacer triunfar la verdad, el orden y la justicia sobre las fuerzas del caos aquí en la tierra. Ahí lo vemos claritico, que lo político estaba incrustado dentro de lo cultural y que lo cultural era esencialmente religión. Más adelante en la Roma antigua podemos ver cómo los ciudadanos ponían sus asuntos en común y utilizaban sus propios medios como medios para administrar, para ejercer la política. Pero aún en esos tiempos el peso de la magia y de la tradición seguían determinando en gran medida lo político, porque por ejemplo las sesiones de la Asamblea Romana estaban propiciadas en determinadas fechas y lugares por motivos religiosos, donde normalmente estaba en el centro la piedra del sacrificio y los ancianos experimentados de la asamblea se hacían alrededor de ella, procurando entender lo que los dioses querían para el pueblo. Y uno podría preguntarse, si hoy en día hay tanto desorden habiendo un estado que ayuda como a coordinar las cosas, ¿cómo podría entonces funcionar antes cualquier sociedad cuando no lo había? Y la respuesta es muy sencilla, es que en ese momento había cohesión social y la disciplina y educación que se brindaba en los hogares llevaban a las personas a tener un patrón de comportamiento que era muy natural entre todos los que hacían parte de la sociedad. Y entonces al morir alguno de ellos no era que se perdieran las raíces o que se perdieran los hábitos y las costumbres, sino que ahí estaban. Prácticamente entre ellos mismos podían ser intercambiables. Por eso se ha dicho que ese tipo de gobierno era un gobierno de costumbres. Pero ahora Agustín nos lleva a la sociedad del orden feudal medieval, donde aún la política y la teología están juntas, no se pueden separar. Y es allí donde se supone que el desarrollo de la política debe apuntar únicamente al desarrollo de una vida capaz de alcanzar a Dios. Por eso vemos que el monarca feudal es tanto un político como un representante de Dios. Por eso es que debe servir a las personas. ¿Cómo? Pues cumpliendo con la tarea encomendada que es hacerle justicia a su comunidad. Pero el monarca feudal no tiene el poder absoluto, sino que él hace parte de una especie de cuerpo político que está conformado también por una corte, la cual depende directamente de un tejido de relaciones feudales donde tanto lo público y lo privado se mezclan. No se percibe una clara diferencia entre lo que podría ser una sociedad política y una sociedad civil. Están mezcladas. Y en esta sociedad vemos cómo el orden se establecía a través de contratos consumados en promesas. Las promesas no eran como aquellas que nos han hecho a nosotros, no. En aquel momento la promesa era un sacramento, es decir, un acto sagrado que definitivamente tenía un valor religioso. Se juraba usualmente sobre los santos evangelios, siendo de esta manera un acto estrictamente religioso que comprometía no solamente el honor de la persona en cuestión, sino también su fe, su credo, lo sagrado para esa persona. Entonces seguimos viendo cómo el orden político, el orden social y el orden religioso seguían supremamente ligados en esta sociedad. ¿Cómo era que lo político no les cogía ventaja? Porque los diversos estamentos, la iglesia y la tradición constituían la principal razón de sus limitaciones. Es decir, que a lo político le ponían un date quieto. Y a todos los reyes se les recordaba que tenían por encima a Dios y a la ley por la cual fueron hechos reyes. Es decir, que el poder en esos tiempos era compartido, limitado y sobre todo
no era soberano. Y es probable que si en aquella sociedad se hubiese formado una resistencia, no habría sido en contra de las leyes, sino en contra de la persona del Señor, que se supone que debía ser su servidor, por haber desatendido los límites tradicionales del poder, pero no una resistencia contra el sistema como tal. Viendo eso, uno se preguntaría, bueno, ¿cómo es que la sociedad moderna llegó a ser una sociedad gobernada por el Estado? Pues todo empezó centralizando el poder, teniendo como agente histórico de este proceso las monarquías absolutas. Y en ese sentido fue decisivo formar un ejército militar que reforzó de esta manera el dominio unitario y permanente del Estado, generando la necesidad de una nueva administración racional de las finanzas para costear la estructura bélica y estar a la vanguardia de los adelantos de la tecnología militar. Las milicias medievales dependían de las lealtades tradicionalmente establecidas por el sistema feudal, pero recordemos que en la sociedad medieval sí se le debía una obediencia al rey, pero por encima del rey, Dios, la ley. Pero un billito rojo, porque ahora llega el concepto de soberanía, y quien la tiene poder supremo y no está limitado por la ley. Y fue este concepto el que se constituyó como el atributo característico del naciente Estado moderno. Tras concentrar en el Estado las diversas instancias del poder conocidas en la sociedad feudal. Y aquí otra banderita roja. Ya el Estado no descubre leyes al modo tradicional, sino que él ahora las crea. De esta manera el Estado se convierte en una moderna maquinaria que el hombre junto con su razón va a poder utilizar para formar para sí sus propias condiciones de vida. Y es así como lo político se ha desligado de la tradición, de esa tradición que lo limitaba. Cuando en 1630 Luis XIII rechazó las peticiones de su madre en favor de la familia, diciendo: tengo más obligaciones con el Estado. Ese día fue el día que nació el Estado moderno, porque ahora el Estado aparece con una existencia propia, al margen de todos los transitorios ocupantes que pasen por él. Un Estado que tiene intereses propios y que tiene una razón propia, desligado por fin de toda atadura tradicional. Pues es evidente que en el proceso de la formación del Estado, la balanza entre el poder temporal y espiritual se inclinó más hacia el poder temporal. El clero fue desligado del orden político y ahora estaba secularizado. Y la iglesia pasó a ser nada más como un socio del gobierno nacional y pare de contar. Entonces el Estado ahora se despojó de todo rastro religioso en su forma concreta de proceder. Así, la política y la religión se sueltan definitivamente de la mano y operan cada uno en dos mundos diferentes, que generan por lo tanto dos posiciones de sujetos diferentes: el hombre y el ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ilustra la existencia de dichos sujetos, reflejando la separación de la sociedad civil de la sociedad política. Y es justo esa separación la que hace aparecer frente a la política el dominio cultural como algo también dividido. Es decir, el dominio cultural como algo que puede ser intervenido, moldeado o formateado desde afuera. Entonces, en una sociedad secularizada, sin la tradición y la religión en su fundamento, pues carece de Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe. Entonces, la sociedad necesita un mecanismo que racionalice al máximo su control y que ofrezca un orden alternativo. Como el Estado se separa de la persona, pues el Estado se vuelve virtualmente inmortal. Entonces el Estado, al racionalizar la administración, se asegura de funcionar como una máquina bien aceitada. Al profesionalizar la burocracia, hace del trabajo en el sistema público una carrera. Al establecer la fuerza militar propia, adquiere para sí la capacidad de reclamar el monopolio de la fuerza sobre su territorio. Al ordenar racionalmente el derecho, hace de lo jurídico un campo carente de conocimiento en el área legal. Al controlar los institutos de formación de sus ciudadanos, asegura la cohesión social, la lealtad cívica y su aprobación. Y al diferenciar su propia estructura, reconoce diferentes áreas donde puede accionar, puede moldear de manera especializada, como el área militar, cultural, económica, legal, etc. Hay un mundo de oportunidades para el Estado. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos caracterizar la modernidad?
Pues se podría decir que es el resultado de un proceso de racionalización que llevó la cultura a la secularización, la economía al mercado y la política al estado burocrático. Y que debido a ese proceso, ahora tanto la cultura como la economía como la política son penetrables. ¿Y por qué nos aclara esto Agustín? Porque solo a partir de esta circunstancia histórica donde la cultura tomará conciencia, tendrá su propio campo de acción y también podrá ser transformada arbitrariamente o también conservarse en batallas culturales donde empezará a disputarse gran parte del cambio social. ¡Qué trabajo tan importante el que se viene! Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para iniciar el capítulo donde Agustín Laje ya conecta la batalla cultural con la modernidad. En este capítulo llamado Experiencias Modernas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. ¡Chao!